sientes en este preciso instante no es felicidad. Tampoco es tristeza. Es algo mucho peor. Es vacío. Un vacío disfrazado de satisfacción momentánea, una jaula de oro en la que entraste sin darte cuenta y de la que ahora no sabes salir. Porque todo lo que tienes, todo lo que compras, todo lo que deseas, no te pertenece realmente. No son decisiones tuyas, son deseos impuestos, anhelos fabricados en oficinas de marketing, diseñados para hacerte sentir insuficiente y ofrecerte una falsa solución a un problema que no existía hasta que alguien decidió crearlo. Pasolini lo vio antes que nadie. Él entendió que el mundo no se dirigía hacia la libertad, sino hacia una nueva forma de esclavitud. No aquella impuesta por el poder autoritario, sino una mucho más sutil, más eficaz, más adictiva: la esclavitud del consumo. Te han vendido la idea de que el progreso te ha liberado, que el acceso ilimitado a bienes y entretenimiento es sinónimo de bienestar. Pero dime la verdad, ¿eres realmente libre? ¿Puedes pasar un solo día sin mirar una pantalla, sin comprar algo innecesario, sin sentir que necesitas más? ¿Quién decide lo que deseas? Cada objeto que adquieres, cada tendencia que sigues, cada cosa que crees necesitar, no es más que un nuevo eslabón en la cadena que te mantiene atrapado. Y la peor parte es que no lo notas. El sistema ha sido diseñado para que no lo notes. Te han hecho creer que elegir entre 100 modelos de zapatillas es libertad, cuando en realidad es una distracción. La auténtica libertad no está en el consumo, sino en la capacidad de prescindir. Pero nadie te dice eso, porque un ser humano que no necesita es un ser humano que no consume. Y un ser humano que no consume es una amenaza. Mira a tu alrededor, todo es un espectáculo. Cada noticia, cada imagen, cada producto está diseñado para capturar tu atención y vaciarte por dentro. Pasolini entendió que la televisión, los medios, la publicidad, no eran simplemente herramientas de comunicación, sino armas de control. No te informan, no te educan, no te entretienen, te programan. Te han enseñado a medir tu valor por lo que posees, por lo que muestras, por lo que otros validan. La autenticidad ha sido reemplazada por la imagen, el significado por la apariencia, la profundidad por la inmediatez. No eres un ser humano, eres un consumidor, eres un espectador de tu propia vida, pero hay algo que puedes hacer, algo que pocos están dispuestos a intentar, porque el precio es alto y el camino es solitario. Dejar de jugar el juego, salir del sistema, romper la ilusión. No necesitas lo que te han dicho que necesitas. No necesitas la validación de extraños en redes sociales. No necesitas el último modelo de teléfono. No necesitas la aprobación de la masa. Necesitas recuperar lo que has perdido: tu tiempo, tu mente, tu esencia. Pasolini predijo un mundo donde el placer sustituiría al significado, donde la comodidad anestesiaría el pensamiento, donde la cultura se convertiría en un producto más, empaquetado y vendido al mejor postor. ¿Te suena familiar? Porque es exactamente el mundo en el que vivimos hoy. Pero hay una salida. No está en rechazarlo todo sin más, ni en huir a una cueva. Está en la revolución interna, en cuestionarlo todo, en dejar de obedecer sin pensar, en recuperar la capacidad de sentir sin filtros, sin intermediarios, sin pantallas de por medio. La mayoría nunca lo intentará. Seguirán persiguiendo sombras, intentando llenar su vacío con más vacío. Pero algunos entenderán, algunos despertarán, y para ellos la historia será diferente. La pregunta es: ¿serás uno de ellos? Pero aquí está la trampa más grande. Aunque lo entiendas, aunque seas consciente de ello, sigues atrapado. Porque el sistema no solo ha manipulado lo que deseas, sino también lo que temes. Te ha programado para que cualquier intento de salir de esta rueda de consumo
se sienta como una amenaza, como un salto al vacío. Miedo a no encajar, miedo a ser irrelevante, miedo a que, si dejas de jugar el juego, desaparezcas del mapa. Y ahí está el punto clave. El sistema no necesita obligarte, no necesita cadenas físicas ni leyes opresivas. Te mantiene atrapado a través del miedo. ¿Y qué es el miedo? La forma más eficaz de control. Porque en el fondo lo sabes. Sabes que si dejas de comprar lo último, si dejas de consumir lo que todos consumen, si dejas de estar presente en la conversación superficial del momento, te conviertes en un fantasma. Nadie te verá, nadie te escuchará. Y la pregunta que más te aterra, si nadie te ve, si nadie te valida, ¿sigues existiendo? El sistema te ha hecho dependiente de una identidad externa. Te han enseñado que lo que eres depende de lo que muestras, de lo que posees, de lo que los demás perciben de ti. Y así es como el consumo se ha convertido en algo más que una simple transacción. Es tu forma de probar que estás vivo. Pero aquí va la verdad más incómoda. Si tu identidad depende de algo externo, nunca has tenido identidad en primer lugar. Has sido un reflejo, un eco de lo que el sistema necesita que seas. Y lo peor de todo, lo has aceptado. Has construido tu vida alrededor de una narrativa que nunca fue tuya. Pero el problema no es solo individual. Este no es solo tu conflicto personal, tu lucha contra el vacío. Es algo mucho más grande, más profundo. El mundo entero se ha convertido en un teatro donde todos interpretan un papel que no eligieron, donde cada gesto, cada decisión, cada deseo ha sido escrito por alguien más. Y en este teatro hay un guión maestro que nadie se atreve a cuestionar. Porque esto no se trata solo de productos, de objetos, de cosas. Se trata de la forma en que el sistema ha secuestrado la propia idea de lo que significa ser humano. Te han hecho creer que la evolución es sinónimo de progreso tecnológico, que el acceso ilimitado a información significa conocimiento, que más opciones significan más libertad. Pero todo eso es una ilusión. La tecnología no nos ha hecho más sabios, solo nos ha hecho más dependientes. El acceso a información infinita no nos ha hecho más críticos, solo nos ha anestesiado con ruido. Y la supuesta libertad de elegir entre millones de opciones no es más que una jaula de oro, porque todas esas opciones han sido cuidadosamente diseñadas para llevarte exactamente al mismo lugar. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto? Que el verdadero progreso, el que podría liberarte, es el que más miedo te da. Renunciar a todo esto. Soltar. Desaprender. Cuestionar la base misma de la realidad en la que has vivido toda tu vida. Porque la única forma de salir de una jaula invisible es darte cuenta de que existe. Y una vez que la ves, una vez que comprendes cómo ha sido construida a tu alrededor, tienes dos opciones: hacerte el ciego y seguir dentro, o atreverte a salir. Pero salir tiene un precio, y aquí es donde la mayoría falla. Porque salir significa renunciar al placer inmediato, al confort de la distracción, a la seguridad del rebaño. Significa estar solo, significa dudar de todo, significa perder la comodidad de una vida programada. Y eso asusta. El sistema cuenta con ello. Cuenta con que el miedo te haga retroceder, con que prefieras una esclavitud cómoda a una libertad aterradora. Porque la libertad real no se siente como lo imaginas. No es paz, no es euforia, es vértigo. Es enfrentarte a un mundo sin guión, sin instrucciones, sin la seguridad de que estás haciendo lo correcto. Y aquí está la pregunta final, la que solo tú puedes responder. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿O seguirás siendo un espectador más, aplaudiendo desde la butaca mientras el espectáculo de tu propia vida sigue sin que tú formes parte de él?
Pero aquí está el punto más perverso de todo esto. El sistema no solo te ha hecho dependiente del consumo, sino que también te ha convencido de que escapar es imposible, que cualquier intento de liberarte es inútil, que esta es la única realidad posible. Y lo peor de todo, te lo has creído. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que realmente cuestionen el mundo en el que viven? No hablo de quejarse de la política, de criticar las redes sociales o de hacer discursos sobre la superficialidad del mundo moderno. Hablo de un cuestionamiento real, de una duda profunda sobre lo que damos por hecho. Porque el verdadero poder del sistema no está en lo que te ofrece, sino en lo que te hace creer que no existe. Y aquí está la clave. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si hubieras nacido en otro tiempo, en otro contexto, en otra mentalidad completamente diferente? ¿Seguirías deseando lo mismo? ¿Seguirías aspirando a lo mismo? Probablemente no, porque lo que crees que es tu identidad no es más que un reflejo de la época en la que te ha tocado vivir. Tu personalidad, tus deseos, incluso tus miedos, han sido moldeados por fuerzas que ni siquiera puedes ver. Y esto plantea la pregunta más aterradora de todas. ¿Hay algo en ti que realmente sea tuyo? Aquí entra otro punto que Pasolini entendió antes que nadie. La cultura no es solo entretenimiento, no es solo arte, no es solo información. La cultura es el molde en el que se forja la mente de una sociedad. Y si controlas la cultura, controlas a las personas sin que ellas siquiera lo noten. Por eso, el mundo moderno ha convertido la cultura en un producto más. Algo que se vende, que se empaca, que se consume rápido y se olvida aún más rápido. La cultura ya no es una herramienta de pensamiento, es un mecanismo de distracción. Se supone que la cultura debería sacudirte, hacerte cuestionar, incomodarte, confrontarte con realidades que preferirías ignorar. Pero, ¿qué tenemos hoy? Espectáculo, superficialidad, entretenimiento vacío disfrazado de contenido, historias diseñadas para que no pienses demasiado, para que no sientas demasiado, para que no te cuestiones demasiado. Y mientras tanto, la verdadera cultura, la que incomoda, la que despierta conciencias, la que invita a pensar, esa está siendo enterrada. No porque haya una conspiración oculta que quiera destruirla, sino porque la gente ya no la busca. Porque consumir es más fácil que cuestionar. Porque entretenerse es más cómodo que reflexionar. El arte se ha convertido en marketing. La literatura en una mercancía. El cine en una máquina de repetición infinita de historias recicladas. Y la música... Bueno, la música es el ejemplo perfecto. Ya no es expresión, ya no es emoción. Es un algoritmo, un cálculo perfecto para generar dopamina rápida, adicción inmediata, consumo sin fin. Pasolini lo predijo. El problema no es solo que el consumo haya vaciado a las personas, sino que también ha vaciado la cultura. Y sin cultura, sin una verdadera referencia para el pensamiento crítico, ¿qué nos queda? Nos queda la distracción, nos queda el ruido, nos queda un océano de contenido diseñado no para expandir la mente, sino para mantenerla ocupada. Porque ese es el gran truco. No necesitan censurarte, no necesitan prohibirte nada, solo necesitan darte tanto entretenimiento barato que nunca tengas tiempo de pensar en lo que realmente importa. Y mientras tanto, la vida sigue, sin ti, porque cada minuto que pasas consumiendo lo que otros han diseñado para ti es un minuto que no pasas construyendo algo tuyo. Y eso nos lleva a otro punto esencial, la creatividad. Nos han hecho creer que la creatividad es un don, que solo unos pocos pueden ser creadores y que el resto está condenado a ser meros consumidores. Pero eso es mentira. La creatividad no es un talento exclusivo.
Es una necesidad humana. Es el antídoto contra la vaciedad. Es la única forma real de escapar de este sistema. Porque cuando creas algo, cuando generas en lugar de solo consumir, te arrancas de la rueda del consumo pasivo. Rompes el ciclo. Recuperas el control. Pero el sistema ha hecho todo lo posible para que no creas en tu capacidad de crear. Te han convencido de que necesitas permiso, que necesitas validación, que necesitas ser bueno antes de siquiera intentarlo. Y así es como nos convertimos en esclavos del consumo, porque dejamos de creer que tenemos algo propio que ofrecer. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que creaste algo sin la intención de que fuera aprobado, sin la necesidad de que alguien más lo validara? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por el placer de hacerlo, sin pensar en si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente exitoso, lo suficientemente viral? Exacto. El sistema no quiere creadores, quiere consumidores. Y si logran convencerte de que no tienes nada que aportar, de que la creatividad no es para ti, entonces habrán ganado. Pero aquí está la clave. En el momento en que decides crear, en el momento en que decides expresarte sin miedo, sin filtros, sin expectativas de aprobación, el sistema pierde poder sobre ti, porque un creador es, por definición, un ser libre, y esa libertad es lo único que el sistema no puede venderte. No pueden empaquetarla, no pueden comercializarla, no pueden convertirla en un producto. Por eso es tan peligrosa, porque la libertad real no se encuentra en tener más opciones de consumo, sino en recuperar el poder sobre tu propia mente. La pregunta es, ¿te atreves a hacerlo? Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. Porque si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ha despertado. Algo que estaba dormido, anestesiado por años de distracción, por un sistema que ha hecho todo lo posible para que nunca te cuestiones lo esencial. Y ahora viene la parte más difícil, porque entenderlo no es suficiente. Ser consciente de la trampa no te saca de ella. Saber que el consumo es una ilusión no evita que sigas cayendo en ella, porque el sistema no se derrumba con simples pensamientos, se derrumba con acción. Pero aquí está el problema. Actuar es difícil, mucho más difícil de lo que parece, porque actuar significa cambiar, significa romper hábitos que llevas toda la vida cultivando, significa renunciar a la comodidad de la distracción, significa enfrentarte a la pregunta que el sistema ha hecho todo lo posible para que nunca te hagas. Si me quitan todo esto, si me quitan el ruido, el consumo, la validación externa, las distracciones, ¿qué queda de mí? Porque aquí está la verdad más incómoda de todas. Muchos temen el vacío más de lo que temen la esclavitud. Muchos prefieren seguir consumiendo, seguir distrayéndose, seguir ocupados con trivialidades, porque el silencio los aterra. Pero el silencio es el primer paso. El silencio es donde ocurre la transformación. Es donde empiezas a construir una identidad propia, una que no dependa de lo que compras, de lo que muestras, de lo que los demás piensen de ti. Pero pocos llegan hasta ahí. Pocos tienen el coraje de desconectar el ruido y enfrentarse a sí mismos, porque cuando lo haces, cuando te enfrentas a lo que realmente eres, sin máscaras, sin distracciones, sin guiones impuestos, ahí es donde encuentras la respuesta. No en lo que consumes, no en lo que posees, no en lo que otros esperan de ti. La respuesta está en lo que creas, en lo que construyes, en lo que decides hacer con la única cosa que realmente te pertenece, tu tiempo. Porque el tiempo es lo único que jamás podrás recuperar. Todo lo demás, el dinero, los objetos, la fama, el reconocimiento, todo eso es reemplazable. Pero cada minuto que entregas al sistema, cada hora que pasas en la rueda de la distracción,
Cada día que vives sin cuestionar es un día que nunca volverá. Así que aquí está la elección. Puedes seguir como hasta ahora. Puedes cerrar este vídeo y volver a la rutina de siempre, a consumir lo que el sistema ha preparado para ti, a distraerte con lo que ellos han decidido que debe importarte. O puedes hacer algo diferente. Puedes empezar a cortar los hilos invisibles que te han atado toda tu vida. Puedes empezar a decidir por ti mismo. Puedes empezar a crear en lugar de solo consumir. No te diré que es fácil. No lo es. Pero sí te diré esto. La única forma de ganar este juego es dejar de jugarlo. Y aquí es donde termina este vídeo. Pero no donde termina esta idea. Porque ahora te toca a ti. Si has llegado hasta aquí, quiero que dejes un comentario con la frase «Veo la jaula». Quiero saber cuántos han entendido el mensaje. Y si quieres seguir explorando estas ideas, suscríbete. No porque sea una simple invitación mecánica, sino porque si estás aquí, es porque algo dentro de ti sabe que este camino tiene sentido. Nos vemos en el próximo vídeo. O tal vez en la realidad.